Cuéntanos un poco cómo fue tu infancia o cómo la recuerdas, dónde te criaste. A ver, yo soy de Haití originariamente, o sea, considero que, bueno, al final el nacimiento es algo muy aleatorio y a mí me tocó nacer en modo difícil, ¿no? Que es en un país complicado, pues eso, sin infraestructura, más o menos sin futuro. Y bueno, al final acabé aquí en España, como suele pasar cuando naces en un sitio con circunstancia complicada, pues te toca emigrar para mejorar tus posibilidades. Y yo vine aquí a España con 9 años. Mi madre ya había venido aquí y yo me vine aquí con mi abuela. Y la verdad que la adaptación fue complicada, porque digamos que la época en la que yo vine a España, la inmigración era como más limitada, ¿no? Y no había tanta diferencia cultural, ¿no? Y muchos de los compañeros de clase que yo tenía, era la primera vez que veían a otra persona que no fuese blanca, en plan de sentado al lado suyo. Y de alguna forma fue un proceso de adaptación complicada. Tratar de integrarte, no sabía nada del idioma, y el poder entender, digamos, la psicología de las personas, pues me costó bastante adaptarme. El colegio no tanto, pero en el instituto ya sí que fue también un poco más complicado, porque ya la gente como tiene más maldad, está como en la adolescencia y están como, van a buscarte todo. Y imagínate, o sea, ahí era yo y 2 más que habríamos en el instituto, y fue una etapa de supervivencia, ¿no? Hoy en día los grupitos, ¿no? Que empiezan más los grupitos. Los grupitos y demás. Y hoy en día que está el tema del bullying, digamos, candente y la gente habla mucho del bullying y tal, yo considero que soy lo que soy hoy en día porque sobreviví al bullying, ¿sabes? Porque al final es un filtro, ¿sabes? Es un filtro en la época en la que te sientes vulnerable y que te venga todo y que tú tienes que sacarte de ahí, en plan de, oye, te insultan por tal cosa, tú tienes que sacar la fortaleza mental y decir, la opinión de un tercero no me va a condicionar el cómo yo voy a llevar mi vida. Al final y al cabo, yo entiendo que, bueno, que haya gente que necesite como un apoyo, un acompañamiento para poder, digamos, crear una defensa frente a ese entorno un poco hostil, pero a mí el bullying me ha hecho lo que soy, me ha hecho ser fuerte, me ha hecho ser resiliente y me ha hecho entender que la opinión de un tercero hacia mí no crea mi realidad, ¿sabes? Que mi realidad depende de mí, no de lo que digan terceros. Afecta lo que tú quieras. Lo que tú quieras afecta, efectivamente. ¿Sabes? Aunque ahora lo digo muy fácil. Sí, ya. ¿Sabes? Te tienes que trabajar y te tienes que construir y proteger de esa manera. Y pasar por ello. Y bueno, 9 añitos es bastante joven cuando llegaste aquí. ¿Llegaste allí a estudiar algo? O sea, ¿cómo recuerdas? ¿O qué poco recuerdas de aquello? Nada, cuando vine, pues eso, estuve como un periodo de adaptación de una semana, que estaba en casa sin hacer nada, tal, me inscribieron en el colegio y a la clase a la que iba, resulta que estuvieron como un mes preparándolo psicológicamente de, oye, va a venir un chico negrito, tal, no sé qué, tienes que tener cuidado, tal. Y cuando llegué el primer día era como, bueno, o sea, tocaban el pelo, era como, por lo que te digo, que mucha gente en esa época, vine en el año del Mundial, 98, mucha gente normalmente a lo mejor un negro lo había visto en la tele, ¿sabes? No había tenido contacto con otra persona de otra cultura, otra característica fenotípica, y al final, pues cuando lo ven es como, pues... Y es todo en base a prejuicios, que no les culpo, ¿sabes? Pero que al final, como no tienen experiencia de ello, pues, pero tú haces esto, y es como te quedas como... Que también te añado, una de las cosas que más me ha como costado trabajar y lidiar a la hora de vivir en un país predominante diferente al mío, digamos por esa manera, es el hacer entender a la gente que el prejuicio no es por lo que te decía antes, el prejuicio que tú puedas tener de, es que tú, como eres negro, tienes que ser de esa manera. Eso no me tiene que afectar, ¿sabes? Aunque hay mucha gente que al final deja que esa percepción externa sea la que rija su vida. Pero para mí el trabajo más... lo que más he tenido que trabajar yo internamente es lo que un tercero perciba o sus prejuicios o lo que crea premeditadamente no me tiene que afectar a mí a la hora de yo encarar las cosas que yo quiero hacer. De plan, tú como eres así, no puedes hacer eso. Pues mira, eso será en tu mundo, en lo que sea. Sí. Y ¿sabes? Que es un problema para él, además, porque el que no va a abrir la mentalidad y el que no va a cambiar es él. Y tú que has percibido los dos mundos desde bien joven, ¿qué diferencia de oportunidades puede tener una persona? Habrá mucha gente que ni siquiera se plantea esto o ni siquiera lo piensa. ¿Qué diferencia de oportunidades tiene un chaval joven como eras tú antes de venir, naciendo como puede ser allí en Haití o en un lugar similar o aquí en España? Yo una de las cosas que también, o sea, todo tienes que aprender a ver el pro y contra de las cosas, ¿no? Una de las cosas dije, vale, he nacido en Haití, las oportunidades son tal,
llego aquí a España. Un país donde todas las oportunidades que yo no tenía en ese país, de repente se me presentan, ¿sabes? Aunque he tenido etapas de mi vida en el que he caído en la complacencia de, joder, es que lo tengo todo, en plan, de tengo comida cuando quiera, tengo la luz cuando quiera, puedo andar por la calle cuando quiera, puedo estudiar casi gratuitamente, no necesito tener... Pues todas esas cosas que yo te estoy diciendo ahora, para mí era como un mundo de oportunidades. Y yo veía a la gente que directamente había nacido aquí, que no es su culpa, porque simplemente han nacido con ello, y no se daban cuenta de esa realidad. Y yo desde muy pequeño, cada vez que entraba como en esa dinámica de quejarme de, es que no tengo esto, no tengo otro, decía, Mar, piensa de dónde vienes, lo que has visto, lo que has tenido que sobrevivir, y eso me hacía decir, Mar, estás teniendo una oportunidad que hay un montón de gente que le encantaría poder tenerlo, por lo tanto, ponte las pilas y aprovecha lo que tienes para poder seguir adelante. Y más o menos, de alguna forma, a mí el nacer en un sitio sin oportunidades y luego ponerme en un sitio con oportunidades me ha ayudado un montón, por decirlo de alguna manera. Y la gente aquí lo que tú dices lo tiene como por defecto. Claro, pero que no es su culpa, ¿sabes? Es como los hijos que nacen en una familia, digamos, acomodada. Se ponen a pensar, o sea, por ejemplo, en las sectas está estudiado que las personas que acaban en las sectas son las personas que tienen como la vida resuelta, ¿no? El pirámide de Maslow. Tienen sus, digamos, comodidades resueltas y ya se ponen como a fantasear y a elucubrar. Cuantas menos situaciones de supervivencia necesites cumplir para cumplir con tu día a día, te da por como dar las cosas por hecho y no te centras en cosas estructurales de tu vida. Y como te digo, las personas que nacen en circunstancias acomodadas, al final se ponen a pensar en cosas que les hacen falta cuando en realidad lo tienen todo, ¿sabes? Y es cuando ya la vida le empieza, cuando a lo mejor, imagínate, tiene una desgracia de que su familia deja de tener el ingreso que solían tener, o hay una desgracia mayor y se dan cuenta realmente de todo lo que tenían y que la mayoría de las cosas que les parecía como que el mundo se les venía encima eran tonterías. Sí, el nivel de drama es diferente. Quizá en base a lo que comentabas antes del bullying, precisamente va un poco por ahí. Tú lo pudiste superar siendo siempre algo complicado. Tenías ya una fuerza de base por lo que habías pasado, que tú directamente no te lo planteaste como un problema que se te iba a hacer un mundo, ¿no? Yeah. Fue directamente algo a superar y ya está. No, que es en plan de... Por ejemplo, yo siempre le digo a la gente que viene de fuera, digo, España, o sea, Madrid, por ejemplo, yo he vivido en España, siempre he vivido en Madrid. La seguridad que hay en Madrid, la gente no es consciente de las oportunidades, o sea, la tranquilidad que te da para desarrollarte, ¿sabes? Porque yo que he nacido en un sitio donde desde el minuto 1 que estás respirando, estás en constante, digamos, peligro, ¿sabes? Tu integridad física corre peligro, vas a comprar el pan, tienes peligro de que te rapten, que alguien esté disparando, te salga una bala, que alguien te meta un machetazo, vas al colegio, tienes peligro por todos lados, ¿no? Ni los profesores son seguros. Por lo tanto, vives en un estado de supervivencia constante que cuando te ponen aquí es como, ¿sabes? En plan de... Ahora mismo, lo que te digo, ahora lo digo y parece súper fácil y tal, pero que cuando naces en ese entorno, en ese contexto de que tu cuerpo está constantemente en tensión de querer sobrevivir y luego de repente te sueltan en un entorno donde ese deseo de supervivencia no existe, es mucho más fácil operar, por decirlo de una manera. ¿Crees que sería positivo que la gente tuviese de base un poco de ese instinto de supervivencia? Yo te digo, en plan de, yo cuando pienso en tener hijos, digo, es que yo necesito que si yo tengo hijos, que desde que son muy pequeñitos, a lo mejor un verano o un mes al año, tienen que estar en un sitio de conflictivo, ¿sabes? Porque es que te cambia la percepción de la realidad, de la vida, de lo fácil que es que te la arrebaten, porque, por ejemplo, hoy en día, no quiero entrar en eso todavía, pero bueno, vamos a hablar de cosas que pasan, de que la gente se está quejando, pero simplemente porque tienen suficiente comodidad. Vamos a ver, o sea, si coges ahora mismo y desaparece toda la sofisticación que existe, cae un meteorito y desaparece toda la sofisticación que tenemos hoy en día, de que tenemos, pues eso, un sistema de recogida de basuras, tenemos luz 24 horas, no tenemos que salir a cazar todas las mañanas a ver si conseguimos una gacela o lo que sea para echarnos a boca. Tú le pones a las personas en esa situación de supervivencia y la mayoría de las tonterías, es que si el bullying, es que si no sé qué, todas esas cosas son fruto de una comodidad excesiva. Sí, del primer mundo. Sí, sí. Problema. Sí. Y la mitad de la gente desaparecería. Claro, o sea, yo sé que esto puede crear controversia y que la gente se va a picar y tal, pero es que es una realidad y lo digo porque y puedo hablar de conocimiento de causa, ¿sabes? En plan de cómo lo he vivido, lo he transicionado y veo las diferentes, digamos,
efectos que tiene el tener esa conciencia y no tenerlo. Por eso lo digo con tanta seguridad. Obviamente que me pueden rebatir, me pueden decir que... Pero bueno. Sí, yo lo entiendo perfectamente. O sea, se me viene a la cabeza, por ejemplo, hace poco el tema del apagón. Tú ves cómo se vive aquí, cómo pasó y fueron, nada, horas, y cómo se vivió y lo que pasó y la gente enseguida... Allí, a lo mejor en tu país, eso fue, hoy tampoco hay luz. No hay luz, ¿no? Ya está. O sea, en plan de vida normal. Tranquilo y esperas a que vuelva la luz y ya está. Pero yo, por ejemplo, o sea, se me fue la luz, yo estaba súper tranquilo en plan de, digo, bueno, es imposible que esto pase de la noche. ¿Por qué? Porque en un país como España llega a pasar 24 horas que no hay luz, es que se cae o sea, es una hecatombe, ¿sabes? Sí. Porque, y ya no es tanto por lo económico de que hay empresas que necesitan, sino por, digamos, la conciencia de las personas que no están preparados para enfrentar o para estar en un modo de supervivencia. La gente, pues, no sé, no es que lo quiero presumir de ello ni nada, pero cuando has estado toda tu vida en comodidad, en cuanto te quitan un poquito la comodidad, es que tiembla la mayoría de las personas. Y muchas veces, vamos a poner un ejemplo, ¿no? De ahora las mujeres que dicen, yo no necesito un hombre y tal. Digo, mira, te doy, vamos, o sea, me corto un brazo si hace falta de que si vas por la calle y de repente aparece un tío que te quiere como hacer lo que sea, que vaya a poner en peligro tu integridad física, por mucho que me digas, yo me defiendo sola, no sé qué, no sé cuánto, vas a preferir 1000 veces tener a un tío como yo a tu lado que tener a tu amiga que mide 1,50. Por lo tanto, o sea, hay que ser, digamos, más realistas con las cosas, y es que no esperar a que tengas que verte enfrente el peligro como para reconocer qué es lo que necesitarías para sobrevivir a esa circunstancia. O reconocer que no te bastas. Al O final no basta, le ponemos a un tío que mide unos 50 y pese 55 kilos. Es que lo que pasa a día de hoy es que hay como mucha literatura en cuanto a hacer digerible la realidad a la gente, ¿no? Hay una cosa que dice un tío en internet que me gusta mucho, que el idealismo conlleva el fracaso. Y lo que pasa hoy en día, hay mucho idealismo, en plan de, como hay gente que es floja, por decir una manera, y no es que sea incapaz, pero le prefieren, digamos, cosas que le hagan la realidad digerible, ¿no? En plan de, oye, pues si yo hago lo justito y tal, pues puedo vivir normalito y tal. Al final eso es antinatural, y es antinatural y se ha creado gracias a la gente que no era floja, que ha dicho, hay unas personas que no tienen la fortaleza suficiente mental, física y emocional y espiritual para poder, digamos, de alguna forma sobrevivir en la cruda realidad. Se ha creado un entorno que da cierta seguridad en economías avanzadas, y esas personas, al vivir dentro de esa comodidad, se han vuelto débiles. Se han vuelto débiles, y es el dicho este, ¿no? Hombres fuertes crean tiempo. Pues sí, es justo eso, y hay gente que le duele escuchar eso, pero es que es la realidad. Hombres fuertes, o sea, todas las personas que critican a gente que, digamos, que tienen hambre, que tienen ambición, son los que crean la comodidad para el resto, porque es que ellos nacen con un propósito extra de decir, tengo capacidad suficiente, quiero hacer más cosas. O sea, por ejemplo, prefiero una buena dictadura, me van a matar por eso. Prefiero una buena dictadura que a una mala democracia, en el sentido de que la mayoría de las dictaduras, hoy en día tú puedes verlo, en plan de, la gente está obsesionada con la democracia. La democracia, lo único que hace hoy en día es vivir de los frutos de lo que han creado otros hombres fuertes, que cuando un hombre fuerte y, digamos, generoso y justo llega al poder y quiere mantenerse en el poder para solucionar todo lo que hay que solucionar, tú tienes que dejar a ese hombre hacer eso. ¿Por qué? Porque si tú, en vez de tener un tío que tiene las cosas claras, que tiene la decisión, la determinación para mejorar su país, y prefieres coger con la democracia, en plan, no, es que hay que hacer turno de partido. ¿Y qué está pasando? O sea, hay un declive total. Por ejemplo, ahora mismo en España no hay proyecto de país. O sea, la gente, tú cuando estudias historia, ves cómo hay transiciones, ¿no? En plan de, pues vamos a poner el ejemplo más claro, el Imperio Romano. Ahora mismo, pasados miles de años, ves cómo hay una transición en la que los romanos se dejaron, digamos, fagocitar por su propio éxito, y que llegaron los bárbaros y empezaron a su declive. En Europa eso no lo está viendo la gente, en plan de, bueno, como hemos vivido así mucho tiempo, somos el centro del mundo, pues vamos a seguir de esa manera. Pero Europa está viviendo un declive de vivir de su éxito, ¿sabes? Y al final eso, la gente o sea, no gente, sino los países, poderes que, digamos, están haciendo otras cosas, van al final quitando el puesto. Sí, que en realidad yo creo que eso ya ha ocurrido, solo que sobre el papel todavía no, pero o sea, se ve desde fuera. Ya. Simplemente los que están ahí atrinchelados hacen ver como que todavía eso no ocurre. Por aguantar lo máximo posible, o por no irse, o no entiendo bien por qué, pero
pero ya es una realidad. Es una realidad, y la realidad es que la gente no se da cuenta que fuera de Europa, digamos de una forma, los países que están como, digamos, posicionándose para, digamos, coger el relevo eurocentrista y occidental, que el último bastión de Occidente es Estados Unidos. La gente se mete mucho en Estados Unidos, pero el día que caiga Estados Unidos cae Occidente. Y de alguna forma el modelo de gobierno que tienen los países punteros que están como despuntando y que están quitándole el puesto al occidente Son dictaduras. Son dictaduras. ¿Por qué? Porque era un tío que está erradicando toda la mugre, todas las cosas que hay que quitar, porque al final, porque si tú tienes que tomar una decisión y le tienes que preguntar a este, al final no se hace absolutamente nada, que es lo que pasa hoy en día aquí. Cada uno mira por lo suyo. Cada uno dice, ay, es que no, mi votante, no sé qué, amigo. O sea, no hace absolutamente nada. Y al final la gente tiene que verlo. Esto no es la tele, no te lo van a decir, no es interesante. Y hoy en día tenemos el mejor ejemplo, que es Bukele. El tío ha cogido, en menos de 4 años, ha solucionado prácticamente todos los problemas de su del país más peligroso del mundo. ¿Y qué hacen aquí? Intentan tirarle pestes de, no, es que no, está vulnerando los derechos humanos. Preguntarle a un salvadoreño si le importa que Bukele esté vulnerando los derechos humanos. Que su hijo pueda salir a la calle sin peligro de que le disparen. O que las hijas o mujeres no estén rapando. En plan de, no, es que la Constitución, es que está vulnerando la Constitución. Preguntarle a un salvadoreño si quiere que esté 4 o 20 años Bukele ahí y te va a decir que sí. Por lo tanto, hay como cierto ego, digamos, eurocentrista, ¿no? De pensar es que todo tiene que ser democracia. No todos los contextos están, digamos, preparados para tener democracia. Porque, vamos a poner, por ejemplo, mi país. Mi país no puede tener una democracia. ¿Por qué? Porque faltan elementos estructurales, sociales, económicos, para que haya una cohesión en que la gente entienda cómo funciona la democracia, las palancas que se tienen que usar. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puedes desactivarlo, ¿sabes? O sea, puedes como desestabilizarlos. ¿Por qué? Porque no hay estructura para mantener la democracia. Sí. ¿Sabes? Que aunque se implante de golpe no iba a funcionar. ¿Sabes? Claro, es que no, es imposible y no se entiende y la gente en plan de los defensores de causas justas, ¿no? Que en plan piensan que a lo mejor alguien como yo es que somos unos desalmados, no sé qué, que por qué jugamos con tanta dureza ciertas cosas y es que, por ejemplo, mi país, que normalmente tenía un montón de ONGs, en cuanto la caridad es lo peor que le ha pasado, le puede pasar a un país que está subdesarrollado o que no tiene recursos. ¿Por qué? Porque en cuanto hay como, digamos, necesidad y le ofreces caridad a un grupo de personas y esas personas, esa caridad la utilizan como medio de vida, ya les, digamos, haces dependiente. Por lo tanto, por mucho que tú me vengas con que quieres salvar el mundo, trabajas en la ONG de no sé cuánto y que quieres salvar el mundo y que te crees que tienes la superioridad moral de que tú eres buena persona, lo único que estás haciendo es perpetuar una situación en el sentido de que si esa condición desaparece, tú pierdes, digamos, de alguna forma tu trabajo, por decirlo de una manera, ¿no? Igual con el feminismo. No, queremos erradicar problemas, no sé qué, y que las mujeres, digo, todas esas personas que están viviendo el feminismo no les interesa que se acaben, digamos, los supuestos problemas. Es más, van a intentar que parezca que haya más problema aún. ¿Por qué? Porque están viviendo de ello. Pues la caridad es lo mismo. Por ejemplo, mi comunidad. Yo el problema que tengo con mi comunidad negra es en África, ¿no? Un continente, todo el rato lo mismo. Que tiene todas las recursos, bla, 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 no sé cuánto. Y su problema es la caridad. O sea, porque viven de la caridad y al final eso, hay gente que está viviendo de eso y se quedan o sea, van a perpetuarlo porque están viviendo de eso. Y es curioso lo que decías, pasa a nivel de individuo, o sea, cuanto menos, hay muchísima gente que está bien, que cuanto menos problemas tenga, mejor. Y su vida es estable y va hacia adelante y se acabó. Pero al final eso hace que no cambien las cosas directamente. Y luego, lo que comentabas del tema de Europa, ocurre que han llegado a un punto en el que, y de hecho esa mentalidad es contraproducente para cualquier persona, en el momento en el que tú piensas que ya has encontrado lo absoluto, además mencionabas muy bien el tema del ego, creo que ahí es el verdadero secreto de todo esto, es como que ya no vas a aprender nunca nada más y ya además pones por encima de que esto es así y el que no lo está haciendo así es que lo está haciendo mal. Bueno, que volvemos a tu historia, que si no... Sí, no podemos... un poco, pero es que... No, pero además yo me puedo tirar una hora hablando de cualquier cosa interesante.